¿Pueden ver? Uy, ya, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar con la clase de artritis reumatoide. Respecto a la artritis reumatoide, lo que vamos a desarrollar es, a ver, aquí vamos. El índice de contenidos que vamos a desarrollar es la definición. Vamos a hablar un poco de epidemiología, factores de riesgo, etiopatogenia, la clínica, hallazgos radiológicos de ultrasonido de laboratorio, los criterios de clasificación y el tratamiento. Con respecto a la definición, la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, es autoinmune, su origen es desconocido y su etiología es multifactorial. Se va a caracterizar porque va a dar manifestaciones tanto articulares como extraarticulares y si no se trata adecuadamente va a llevar a discapacidad y por lo tanto va a disminuir la esperanza de vida. Con respecto a la prevalencia, a nivel mundial, la prevalencia de la artritis reumatoide es del 1%, va a afectar más mujeres que a hombres. Se dice que la relación va a ser de 3 mujeres por cada hombre con artritis reumatoide. Y con respecto a la edad promedio de presentación, esta va a oscilar entre 35 y 40 años. Con respecto a los factores de riesgo, se conoce que hay un factor de riesgo genético, ya que estos pacientes tienen una predisposición para desarrollar la enfermedad y se ha visto que están más predispuestos aquellos que tienen el gen HLA, DR4, DR1, DR10, pero también múltiples genes pueden participar en la actividad del desarrollo de esta enfermedad. Pero no solamente es la genética, sino también existen factores ambientales, como por ejemplo el virus de la hepatitis B, el citomegalovirus, la rubiola, el parvovirus, el micoplasma, pero el tabaco ha sido el único factor que ha sido demostrado como un factor determinante como factor de riesgo para que pueda desarrollarse la enfermedad, además del alcohol. Tanto la genética como los factores ambientales van a dar una consecuencia inmunológica para que se desarrolle la enfermedad. Así vamos a tener que a nivel de la sinovia va a haber una infiltración de linfocitos T, CD4 y CD29 en la parte perivascular. Estos van a activar a los macrófagos, que a su vez van a liberar interleucinas proinflamatorias, como es la interleucina 1, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, y a la vez van a activar a los linfocitos B para que se formen autoanticuerpos. Ellos van a ser el factor reumatoide, los anticuerpos anticitrulina y en ocasiones inmunocomplejos. Y finalmente, todo esto va a actuar sobre la membrana sinovial, sobre el panus, formando o activando una serie de células inflamatorias como los fibroblastos, osteoclastos y mastocitos, produciendo daño a nivel de la articulación. Con respecto a la parte genética, en detalle vamos a señalar que van a existir factores genéticos y ambientales, como ya los señalé. Estos van a actuar a nivel de las superficies mucosas, se van a llevar a cabo la modificación de las proteínas, va a haber una citrulinización o carbamilación, lo cual va a llevar a activar a la inmunidad innata y se van a activar las células dendríticas, los macrófagos y los fibroblastos, y esto se va a dar tanto a nivel de los órganos inmunes como son los ganglios linfáticos y el vaso, y finalmente van a llegar como un segundo golpe de inflamación a nivel de la membrana sinovial. Esta inflamación local va a hacer que se activen linfocitos T, linfocitos B, macrófagos polimorfonucleares, fibroblastos a nivel de la sinovia, células dendríticas y osteoclastos, y van a desarrollar la cascada de inflamación
inicialmente con la presentación del antígeno, con la síntesis de citoquinas proinflamatorias, con la liberación de autoanticuerpos, la activación de osteoclastos y finalmente con la activación del complemento. Y todo ello va a hacer que la cascada inflamatoria persista. La artritis reumatoide va a tener dos fases. Una fase preclínica donde el paciente no tiene síntomas, sin embargo existe el riesgo de desarrollar la enfermedad manifestado como un riesgo genético o un riesgo por las exposiciones ambientales. Como ya lo señalamos, el tabaquismo o infecciones podrían participar y esto va a hacer que se desarrollen autoanticuerpos, como el factor reumatoide y el anticuerpo anticitrulina. Todo ello va a hacer que el paciente comience a tener respuestas inflamatorias, como elevación de las citoquinas proinflamatorias, y puede comenzar a presentar una enfermedad subclínica con presencia de artralgias o sinovitis que solo pueden ser detectados en resonancias magnéticas o en el ultrasonido, y también enfermedad extraarticular a nivel ocular, pulmonar o nódulos. Cuando ya existe una artritis reumatoide clínica, la sinovitis va a ser evidente. Va a haber un aumento de la artralgia, pueden haber síntomas sistémicos, vamos a encontrar cambios radiográficos y manifestaciones extraarticulares. Entonces, la clínica no solamente va a limitarse a la parte articular, sino también puede comenzar con síntomas generales como artralgias, mialgias, pérdida de peso, depresión, febrícula, y va a haber una clínica articular caracterizada por una afección poliarticular. Poli significa que afecta 4 o más articulaciones. Va a haber tumefacción, que puede estar con o sin eritema. Se va a caracterizar porque va a ser simétrica, afecta a ambos lados. Y su principal síntoma va a ser un dolor inflamatorio, es decir, un dolor que se presenta sobre todo al reposo y va a calmar al movimiento. Y va a tener un predominio de afección por articulaciones pequeñas, tanto en manos como en pies, y va a haber una rigidez matutina mayor a 1 hora. Las articulaciones que más se afectan van a ser las articulaciones de la mano, y estas van a ser las metacarpofalángicas, las interfalángicas proximales, la muñeca y también las metatarsofalángicas. En una fase avanzada, esta enfermedad va a producir alteraciones degenerativas, alteraciones de deformación, como son el pulgar en Z, la desviación cubital de los dedos en cuello de cisne, el carpo en tenedor. Y vamos a ver aquí algunas de las imágenes. Por ejemplo, a la inspección vamos a encontrar que hay tumefacción de las interfalángicas proximales y que esta tumefacción es simétrica porque se afecta tanto la mano derecha como la mano izquierda. Vamos a encontrar en fases avanzadas de la enfermedad deformidad, ¿no? Como el primer dedo en Z o desviación cubital de las metacarpofalángicas. Esta desviación puede hacer inclusive que se produzca la ruptura de los extensores de los dedos de la mano. Y estas son las deformidades que se presentan, como son los dedos en cuello de cisne, en el cual va a haber una hiperflexión de la interfalángica distal, hiperextensión de la interfalángica proximal, los dedos en ojal, el primer dedo en Z, o la subluxación de las radiocarpianas, donde se encuentra prominente la apófisis estiloides como si fuera una tecla de piano. Dentro de otras afecciones articulares, es importante señalar que la rodilla es la que es más invalidante y pueden haber quistes de Baker. La columna no se suele afectar, salvo la columna cervical, donde puede haber una subluxación atlantoxoidea. También se puede afectar la articulación temporomandibular, la cricoaritenoidea produciendo disfonía, o hasta los huesecillos del oído produciendo sordera. La afección clínica extraarticular más frecuente son los nódulos reumatoides. Se presentan hasta en el 30% de los pacientes y van a deberse a un fenómeno vasculítico. El 100% de los pacientes con nódulos reumatoides tienen factor reumatoide positivo. Generalmente son asintomáticos. Sin embargo, pueden tener infecciones y van a estar localizadas sobre todo en zonas extensoras
del codo o en zonas de roce o a nivel del occipital o el tendón de Aquiles o incluso en órganos como la pleura, el corazón, la médula espinal, entre otros. Y en la anatomía patológica lo que vemos es un centro necrótico cubierto por histiocitos en empalizado. La vasculitis también es una manifestación clínica extraarticular que se va a caracterizar porque hay necrosis en piel, pueden haber púrpuras, úlceras o pioderma gangrenoso. El sistema nervioso central también se puede afectar. Generalmente es el periférico el que se afecta con presencia de mononeuritis múltiple y polineuritis. Y también pueden haber infartos viscerales. Fíjense ustedes la presencia de nódulos reumatoides que están en las superficies extensoras del codo, en los pies, en las manos. Estas son lesiones vasculíticas en los pulpejos de los dedos que incluso pueden producir necrosis de la zona más distal de las extremidades. Podemos observar aquí erosiones con disminución del espacio articular a nivel de la articulación del hombro. Y fíjense la simetría de estos dos miembros inferiores por la presencia de o por la ruptura de un quiste de Baker. Y en esta última figura lo que se ve es una protrusión del acetábulo bilateral con una consiguiente coxartrosis. A nivel pleuropulmonar puede haber pleuritis con derrame pleural, con consumo de glucosa y del complemento. Puede haber fibrosis intersticial, puede haber hipertensión pulmonar, bronquiolitis obliterante, nódulos que se cavitan con fístulas y neumotórax. Y en el síndrome de Kaplan va a haber artritis más neumoconiosis. A nivel de la afección cardíaca puede haber pericarditis, dilatación de la raíz de la aorta con insuficiencia aórtica. En algunos otros casos, taponamientos o arritmias. El síndrome de Felty se va a caracterizar porque además de la artritis, el paciente puede presentar esplenomegalia, lo cual hace que tenga más tendencia a infecciones por gram positivos y pueden haber citopenias, sobre todo la neutropenia. Puede haber hiperpigmentación de miembros inferiores, adenopatías y pleuropericarditis. Puede haber compromiso renal y también se puede dar no solo por la enfermedad, sino también por el uso de antiinflamatorios. También puede haber un síndrome nefrótico secundario a amiloidosis. Hay que descartar glomerulonefritis por fármacos y también, si hubiera síndrome de Sjögren, descartar un compromiso tubulointersticial. A nivel neurológico, como ya se señaló, sobre todo las afecciones son neurológicas periféricas, como la mononeuritis múltiple o la vasculitis, y la afección del túnel carpiano por compresión, donde suele activar el sistema nervioso central. A nivel ocular puede haber episcleritis o escleritis o queratoconjuntivitis seca si hay Sjögren. Puede haber osteoporosis asociada al consumo de corticosteroides o linfomas de las células grandes. Aquí vemos, por ejemplo, la episcleritis. Se observan estos vasos sanguíneos que están sobre todo a nivel de los bordes límbicos y si es que esto no se trata, puede progresar a la escleromalacia, que viene a ser esta zona negruzca que puede llegar a ser perforante. Con respecto a los hallazgos en laboratorio, en imágenes, vamos a encontrar que pueden producirse erosiones en las fases más avanzadas de la enfermedad, pero en las fases tempranas lo que suele haber es un aumento de volumen de las partes blandas con osteopenia y yusta articular. Si hay erosiones óseas tempranas, es un factor de mal pronóstico. Inicialmente pueden verse como quistes subcondrales, que después se convierten en erosiones. Pueden haber luxaciones o subluxaciones. Y la resonancia de manos va a ofrecer mayor sensibilidad que las radiografías. Acá observamos otra erosión que es habitual en la artritis reumatoide. Se utiliza mucho la ultrasonografía o ecografía, tanto en escala de crisis como con la técnica de Doppler, y nos permite ver si es que hay presencia de sinovitis o no, y si es que hay presencia por el Doppler de una inflamación activa, ya que se van a pintar los vasos sanguíneos, lo cual va a señalar que hay un aumento de flujo. A nivel de laboratorio vamos a encontrar anemia normocítica, puede haber leucocitosis si es que hay inflamación junto con trombocitosis.
puede haber leucopenia en el síndrome de Felty. Es muy importante que evalúen la presencia de los reactantes de fase aguda como BCG y PCR, que se suelen elevar desde la fase preclínica. Y si estudiamos el líquido sinovial, va a ser un líquido sinovial inflamatorio, que se caracteriza por ser turbio, con disminución de la viscosidad. Los leucos van a estar entre 2000 a 50.000 y sobre todo van a ser polimorfonucleares con una glucosa normal o algo disminuida y elevación del ácido láctico. Dentro de los análisis que también se suelen pedir, vamos a tener el factor reumatoide, los anticuerpos anticitrulina. El factor reumatoide tiene una sensibilidad del 75% y una especificidad entre el 70 y 90%. Es un autoanticuerpo que está dirigido contra la fracción Fc de la inmunoglobulina G. Puede estar presente en 5% de pacientes sanos o que no tengan la enfermedad y en el 15% si es que son más bien de mayores a 65 años. Se dice que sirve como diagnóstico para confirmar la clínica de artritis. Los pacientes que tienen nódulos reumatoides o vasculitis tienen el 100% de factor reumatoide positivo y se encuentra elevado además en otras enfermedades como el lupus, el Sjögren, hepatopatías, tuberculosis, lepra, sarcoidosis, mononucleosis, entre otros. El anticuerpo anti-CCP o antipéptido cíclico citrulinado es el que tiene actualmente mayor especificidad. Esta especificidad es mayor al 90%. Y la sensibilidad sí es similar al factor reumatoide, pero la ventaja es que aparece más precozmente que el factor reumatoide. También se puede presentar que en pacientes, también pueden tener en algunos pacientes antinucleares positivos, pero los anticuerpos que nos van a interesar en artritis reumatoide van a ser tanto el factor reumatoide como el anti-CCP o anticuerpos antipéptido cíclico citrulinado. Con respecto a los factores de mal pronóstico, va a haber mal pronóstico si es que se presenta en mujeres de edad avanzada, si es que hay una afección radiográfica desde el inicio con presencia de erosiones, si están elevados el factor reumatoide, el anti-CCP y los reactantes de fase aguda, que dijimos que son el BCG y el PCR, si hay presencia de nódulos reumatoides, si hay brotes persistentes durante el primer año, si es que hay bajo nivel socioeconómico, y si es que están afectadas más de 20 articulaciones. Los marcadores de actividad que utilizamos van a ser el BCG y PCR, pero hay otros como la ceruloplasmina, la aptoglobina y marcadores de rotura del colágeno. La esperanza de vida se va a cortar a 3 a 7 años, pero sobre todo ligado a infecciones, a hemorragia gastrointestinal o enfermedades cardiovasculares. Y el tratamiento precoz va a hacer que disminuyan las secuelas, la clínica y la mortalidad. Con respecto al diagnóstico, vamos a tener criterios de clasificación. Hay antiguos que son del año 1987, en las cuales se plantean 7 criterios y deben de cumplirse por lo menos 4 para sospechar de una artritis reumatoide. Y estos son la presencia de rigidez matutina mayor a 1 hora, artritis de 3 o más áreas. Cuando se refiere a áreas, se refiere a todas las metacarpofalángicas, todas las interfalángicas proximales, o muñecas, o codos, es un área. Entonces, artritis de 3 o más áreas, que sea simétrica, es decir, que se afecte el lado derecho o izquierdo, que haya artritis de manos, y que todo esto esté presente por lo menos 6 semanas. Los otros criterios van a ser la presencia de nódulos reumatoides, la presencia del factor reumatoide o alteraciones radiográficas típicas que, como hemos señalado, son las erosiones o la osteopenia. Y los últimos criterios que se usan en la actualidad son los de la CR EULAR 2010, en los cuales el paciente tiene que tener por lo menos 6 de estos 10 puntos. Se va a marcar el que tenga mayor puntaje de acuerdo a lo que presente el paciente, y lo que se va a evaluar es el número y lugar de articulaciones afectas. Si es que van a ser de 4 a 10 grandes, va a haber un punto, de 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos, de 4 a 10 articulaciones pequeñas, 3 puntos, y si son más de 10 articulaciones, con la participación de al menos una pequeña, tienen mayor puntaje.
5 puntos. Se va a tomar en cuenta las anomalías serológicas como la presencia del factor reumatoide o el anti-CCP. Si están positivos bajos, que quiere decir que es menos de 3 veces lo normal, va a tener 2 puntos. Y si son positivos altos, es decir, más de 3 veces el valor normal, va a tener 3 puntos. Si está elevada la velocidad de sedimentación o la proteína C reactiva, va a haber 1 punto. Y vamos a tener en cuenta la duración de los síntomas de al menos 6 semanas con un valor de 1 punto. Entonces se realiza la sumatoria y si llega el paciente a tener al menos 6 puntos, va a clasificar como un paciente con artritis reumatoide. Es importante que diferencien la artritis reumatoide de la artrosis. En primer lugar, la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune inflamatoria, mientras que la artrosis es una enfermedad degenerativa. Por lo tanto, la artrosis va a aumentar con la edad y la artritis reumatoide se puede dar a lo largo de la edad, hemos dicho entre 35, 40 o hasta 60 años. Con respecto a los factores predisponentes en la artritis, como ya lo hemos señalado, hay factores genéticos y factores ambientales, mientras que en la artrosis, los traumatismos, la misma edad, el sobreuso, son factores que pueden predisponer a esta enfermedad. Con respecto a los síntomas iniciales, en la artritis el dolor es inflamatorio, es decir, mejora con la actividad y aumenta con el reposo. En cambio, en la artrosis el dolor es mecánico, aumenta con la actividad y disminuye con el reposo. Con respecto a la afección articular en la artritis reumatoide, como se ha señalado, van a estar afectadas sobre todo las articulaciones de las manos, como son las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas, las muñecas. Y en cambio, en la artrosis se puede afectar cualquier articulación, pero sobre todo en manos se van a afectar las interfalángicas distales. En la exploración física vamos a encontrar hinchazón de los tejidos blandos y calor. Y en la artrosis puede haber una hinchazón mínima de tejidos y lo que suele haber más, pueden haber nódulos como el nódulo de Bouchard o Everde y también presencia de osteofitos en las imágenes. En los hallazgos radiológicos de la artritis podemos encontrar erosiones, mientras que en la artrosis van a haber más osteofitos o esclerosis subcondral. Y en los hallazgos analíticos, en la artrosis todos los análisis van a ser normales, mientras que en la artritis va a estar presente el factor reumatoide, los anticuerpos anticitrulina, va a haber aumento de BCG y PCR. Con respecto al tratamiento, bueno, el tratamiento inicial va a ser con medidas generales respecto a los estilos de vida, controlar factores de riesgo, y aquí tenemos evitar sobre todo el tabaco. Se van a utilizar antiinflamatorios, pero no van a modificar la progresión de la enfermedad. Se pueden utilizar corticoides, que sí pueden modificar el curso de la enfermedad, y vamos a dar fármacos sintéticos. Los convencionales van a ser el metrotexate, la leflunomida, la sulfasalacina y la hidroxicloroquina. Vamos a tener también dirigidos contra las moléculas JAK, como el tofacitinib y el baricitinib, y fármacos biológicos como los anti-TNFs, como el adalimumab, la anti-interleucina 1, que es la anakinra, el anti-CD20, que es el rituximab, y la anti-CTLA4, como el abatacept. Y hay muchos biosimilares, sobre todo los anti-TNFs, como por ejemplo los derivados de infliximab y actualmente también de adalimumab. Entonces, como primera línea de tratamiento que busca el alivio, vamos a tener los AINES, como ustedes ya deben saber. Hay AINES COX-1 y COX-2, que los COX-1 van a producir una morbilidad digestiva, mientras que los COX-2 van a tener igual eficacia, pero menos morbilidad digestiva, pero no van a dar cardioprotección. Y siempre que usemos COX-1 a largo tiempo, deberíamos añadir inhibidores de la bomba de protones, ya que hay que tener en cuenta también los eventos adversos de los AINES con respecto a la hipertensión renal, a la toxicidad renal y a la hipertensión. Y solo se deben dar por periodos cortos si es necesario. Con respecto a los corticoides, se ha visto que sí pueden modificar el curso de la enfermedad, pero tampoco se pueden mantener por mucho tiempo y se usan más como una terapia puente. Los fármacos sintéticos se deben comenzar desde el principio y el fármaco indicado es el metrotexate. Siempre va a ser el de elección inicial
puede utilizarse como monoterapia, pero puede producir casos como la mucosis, hepatopatías o anemias. Vamos a decir que también va a ser un inmunosupresor de segunda línea tras el metrotexate y va a tener también la posibilidad de producir hepatopatías. Van a haber otros inmunosupresores, sobre todo si la enfermedad es sistémica, como la ciclosporina, la ciclofosfamida o la azathioprina. Hay fármacos convencionales de acción más lenta, como la hidroxicloroquina o la sulfasalacina, y los tratamientos biológicos que se usan si es que el metrotexate falla o también si es que hay enfermedades activas severas. Hay que tener en cuenta que los fármacos biológicos bajan el sistema inmune y por ende van a predisponer a que el paciente pueda ser susceptible a infecciones, sobre todo la reactivación de tuberculosis con el uso de los anti-TNFs. Por ello, antes de iniciar un anti-TNF, debemos de hacer pruebas de cuantiferón o de PPD para descartar la presencia de tuberculosis y algunos podrían aumentar el riesgo de neoplasias. Actualmente existen muchos medicamentos biológicos en el mercado. Dentro de los anti-TNFs vamos a tener el infliximab, adalimumab, etanercept, golimumab o certolizumab. Pero si fallan los anti-TNFs, se puede indicar anakinra, que es un inhibidor de la interleucina 1, rituximab, que es un inhibidor del CD20, abatacept, que es un inhibidor del CTLA4, o tocilizumab, que es un inhibidor de la interleucina 6. Aquí tenemos un algoritmo de tratamiento donde el paciente que es diagnosticado con artritis reumatoide se debe empezar el tratamiento con metrotexate combinado con dosis bajas de glucocorticoides. Y si no pudiera utilizar metrotexate, podemos empezar con leflunomida o sulfasalacina. Evaluaremos su mejoría mensualmente los primeros 3 meses y luego cada 6 meses. Si él va bien, vamos a continuar con estos medicamentos valorando la posibilidad de reducir la dosis. Pero si no mejora, tenemos que cambiarlo, porque de lo contrario se va a deformar y lo cambiaríamos a un agente biológico, que pueden ser los agentes inhibidores JAK, como el tofacitinib o baricitinib, o en su defecto podría ser también con el uso de anti-TNFs. ¿Y quiénes son generalmente los que no responden? Aquellos que tienen algunos criterios de pobre pronóstico, como el anti-CCP elevado, el factor reumatoide elevado, una enfermedad activa durante mucho tiempo y que no mejora inclusive con la combinación de dos DMARDs. Se evaluará entonces cada 3 meses y se buscará si mejora o no. Si mejora, continuaremos con el mismo tratamiento, con la posibilidad de disminuir las dosis, pero si no mejora, debemos de cambiar dentro de nuestra cartera de biológicos algún otro medicamento, como pueden ser los anti-TNFs. Y así se pueden ir rotando los medicamentos de acuerdo a la respuesta del paciente. Bueno, estas son las referencias de la presentación. Por favor, si tuvieran alguna duda respecto al tema de artritis reumatoide, háganmela saber. Ok.